Hablar de Demetrio Bilbatúa es sinónimo de un trabajo cinematográfico de excelencia, dirigido al gran público y que durante más de 60 años ha retratado la vida política, económica, religiosa, artística y cultural de México. El cineasta español fue merecedor del Premio Nacional de la Comunicación 2015 por su trayectoria y prolífica producción documental. Cabe destacar la donación del artista ante la Secretaría de Educación Pública de 1000 documentales, los cuales son un patrimonio cultural para la nación. Durante mi estancia en la Ciudad de México, tuve el honor de entrevistarlo. ¿Qué significó dejar España? Fue en el momento de la dictadura de Franco, cuando se viene a México. Claro, sí. ¿Cómo impactó ese fenómeno en Bueno, usted? yo nací en plena guerra. Guerra civil, ¿no? Sí, claro, pero yo no conozco a mi padre porque mi padre era diputado de la República Española. Oh, qué bien. Y lo fusila Franco. Lo fusila Franco. Entonces yo no nacía, yo nací sin conocer a mi padre. A mi padre lo mataron en el 36 en la guerra civil. ¿Cuál es el impacto emocional? No, fue terrible, sobre todo la crisis familiar fue espantosa. Nos requisaron todo el negocio que tenía mi padre, eran 3 hermanos, mi padre y mis tíos, a los 3 los fusilaron, sin más, sin hacerles juicio de guerra ni nada, como eran de la República Española y tomaron el poder los nacionales, los de Franco, los mataron y eso fue un impacto para mí terrible, ¿no? Claro, afortunadamente, abro las comillas, yo era un niño, tenía, cuando yo vengo a México, vengo con 8 años de edad, ¿ves? Por eso yo, este país me arraigué en él y lo quiero y me hice mexicano como una sensación de vivir lo que yo quería vivir, ¿no? Que no era España. Estando en México, ¿le resultó difícil o se abrieron las puertas para su genio como artista, cineasta? Todo en la vida, y yo no quiero ser ejemplo para nadie, pero todo en la vida es difícil, es decir, en los retos que la vida te va presentando en las diversas edades que vas viviendo, pues que tienes que afrontarlos y tienes que tener la capacidad para entenderlos, ¿no? Yo llego a un país en que la televisión empezaba y la televisión yo tenía amigos como un gran publicista que era Eulalio Ferrer, que me apoyó muchísimo, que también apoyaba mucho a Lola Beltrán, claro. Él la hizo figurar en la televisión y este hombre nos apoyó a los hermanos Bilbatúa. Mi hermano Ángel era 10 años mayor que yo y entonces pues mi hermano era el que llevaba el protagonismo y yo era su asistente de cámara, teniendo yo, terminando la preparatoria, me metí a trabajar con él y era yo asistente de cámara de mi hermano. ¿Qué convierte a un cineasta en artista? Es una pregunta interesante y sobre todo ahora que México está viviendo esos grandes cineastas que son ejemplo de orgullo para mí. Yo creo que tienen la sensibilidad de entender lo que es el arte de la imagen. Es decir, el cine es un lenguaje, es saber contar una historia. Y esa fusión de teoría y práctica es lo que me hizo entender el lenguaje de la imagen, el lenguaje que yo quería expresar en aquella época, que era muy diferente a lo que hacía Gabriel Figueroa o el Indio Fernández, que eran grandes genios de la cinematografía, pero no evolucionaban en el aspecto de que con hacer una película, para mí más que la plasticidad de la fotografía, y eso que soy hombre de cámara, siento que la esencia es el ritmo, como en todo arte, y esa fusión de tiempo y espacio es la que yo entendí mucho para hacer un cine en aquella época muy novedoso, que me asocié con Agustín Barrios Gómez, y fuimos una compañía tan exitosa que, de acuerdo con lo que tenía la Secretaría de Educación Pública, producíamos más Barrios Gómez, Bilbatúa, que todas las demás compañías juntas en todo el país. ¿Qué representa para usted, Demetrio, el Premio Nacional de la Comunicación? Bueno, pues es un resumen de una vida, una vida que se le ha dedicado al cine documental, y que tuvieron la visión, el Consejo de la Comunicación, el presidente de la República,
de otorgarme ese Premio Nacional de Comunicación. Para mí es de un gran valor y claro, era algo que yo en ese momento también fue cuando le propuse al presidente de la República que yo donaba todo mi acervo en un plan gratuito, que lo donaba. Ahora, que hay que digitalizarlo, claro que hay que digitalizarlo, pero eso ya son otros cantares. Más de 1000 documentales. Sí, más de 1000 rollos. Los documentales no llegarán a los 1000, pero yo sé Que retratan en los cines y que eran resúmenes de estos grandes momentos de la de historia la segunda de mitad del México. siglo XX. Sí, pero por ejemplo, yo te hablo de infraestructura, pero si te hablo de personalidades, pues tengo la visita de Gaulle, Kennedy, el presidente de Francia, Kennedy, el Papa, el Mundial del 70 de fútbol, yo hice la película oficial, en fin, grandes momentos de la historia de este país, nadie los ha filmado, modestia aparte como yo. Y ante esta donación de este gran patrimonio cultural para México, ¿cuál es el compromiso de la Secretaría de Educación Pública? ¿Quedó establecido por ahí? Pues eso le corresponde a la Secretaría de Educación responderlo. Yo realmente, con el licenciado Chaufet, que era el secretario en su momento de Educación, ya había precisado todo y se había quedado todo ya listo para empezarse a digitalizar vino la crisis que estamos viviendo. Entonces, yo no estoy buscando negocio, yo estoy buscando que esto se difunda y que apoye a este maravilloso país que a mí me lo ha dado todo. Yo nací en España, soy mexicano por naturalización, pero yo quiero que no todo sea negativo. No, bueno, en mí influyeron muchas gentes, Jorge. Mira, uno de ellos fue Buñuels. Buñuels era un genio. Y don Luis era muy amigo de mi hermano. Yo era muy joven, pero don Luis lo llevaba a mi hermano a comer a mi casa. Y en algunas ocasiones, inclusive, ahora que estoy haciendo un flashback de mi vida, que lo tengo muy aquí, iba Lola Beltrán porque fue Eulalio Ferrer un día a una comida con Buñuels, con Luis Alcoriza, con Eulalio Ferrer, y hacíamos una paella ahí en el jardín, en el Pedregal, y ahí conviví mucho con estos personajes, y esos me imbuyeron de un espíritu para entender a un genio como era Buñuels, ¿no? Buñuels era el surrealismo, pero yo no compartía nada de surrealista, yo era pragmático desde esa fecha. Claro, yo me aporté mucho en toda la teoría de Eisenstein, del gran cineasta ruso. Me hice por cada estado de la República, vi lo más representativo del mismo. Hice en Oaxaca, hice las cascadas pétreas de hierve el agua, en Chiapas hice Agua Azul, la laguna de Montebello, en fin, y en Sonora hice el Pinacate. Y entonces así recorrí todo México. ¿Por qué? Porque yo tenía el conocimiento de saber el más recóndito lugar de este país, por eso lo quiero tanto, por eso soy tan mexicano, tan orgulloso de este país, que ahora estuve en España, me hicieron un homenaje en España, me dicen, bueno, pero ahora que España le reconoce los méritos, yo dije, no, ahora España me puede reconocer, pero el que me reconoció siempre fue México, mi país. Muchas gracias, Demetrio. Perdón que me emocione. Muchas gracias.